Les doy la bienvenida al canal Analistas Tranquilos, les habla Boris Tessenhausen. 4 de julio, estas son las principales noticias hasta este momento. Así que, Putin volvió a tomar sus deseos por realidad. Se puso un traje de guardia de almacén y escuchó el informe. El informe del jefe del Estado Mayor, Gerasimov. Bueno, y Gerasimov le leyó de una hoja sobre las increíbles victorias del ejército ruso, sobre la toma de Konstantinovka, y Putin en respuesta también le leyó de una hoja lo feliz que está por todo esto. Les voy a mostrar un fragmento, otra vez apenas puede leer de la hoja, sin entender en absoluto de qué se trata. Miren, Подразделения противника пытаются удержать свои позиции, но под натиском наших войск отступает с большими потерями. todo esto al parecer ocurre en uno de los pabellones de Mosfilm. No gastaron mucho en decorados allí, cubrieron las paredes con una red de camuflaje. Eso es todo. Cuentan que Putin visitó uno de los puestos de mando. Por cierto, ¿de quién se esconden allí? ¿Se camuflan con una red de camuflaje por dentro? Allí alguien del equipo de producción, uno de mis conocidos, ya analizó este video y escribió que en las imágenes se ve el suelo acústico de estudio, como en los pabellones de rodaje. Bueno, nadie lo dudaba. Pero saben, esta vez llegó a Mosfilm una versión de Putin especialmente cachetona. Lo más interesante es que, de la misma manera, hace medio año Gerasimov le informaba a Putin sobre la completa toma de Kupiansk. Y literalmente, hace unos días, Putin leía de una hoja que, resulta, el ejército ruso aún no había llegado a Kupiansk, que faltaban 5 kilómetros. Y ahora, Gerasimov informa exactamente de la misma manera sobre la toma de Konstantinovka. De todo esto saco la conclusión de que Putin ni siquiera recuerda lo que le dijeron hace un mes. Es decir, se le puede informar sobre la toma de Kupiansk o Konstantinovka cada 3 días y aún así recibir una recompensa por ello. De todas formas, él no recuerda nada. Pero saben, tal vez su memoria a corto plazo todavía funcione de alguna manera. Es capaz de recordar algunas frases, pero ahí se acaba todo. Creo que muchos han notado que últimamente él habla exclusivamente leyendo de un papel o lee de unas tarjetas o de un teleprompter. Entonces surge la pregunta, ¿quién dirige realmente Rusia? Por cierto, amigos, no olviden suscribirse a este canal. Es importante para el crecimiento del canal. Pueden hacerlo ahora mismo. Estamos luchando contra la propaganda de Putin y juntos será mucho más fácil y efectivo hacerlo. Así que no olviden suscribirse. Por supuesto, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania está verificando las declaraciones de Gerasimov. ¿Saben qué es lo más interesante? Como prueba de que Konstantinovka ha sido capturada, los rusos publicaron imágenes donde algunos sujetos ondean la bandera rusa, supuestamente en Konstantinovka. ¿Por qué Putin no invita a periodistas extranjeros allí, como lo hizo alguna vez en Kupiansk? ¿Y por qué, por cierto, esos periodistas extranjeros no fueron entonces a Kupiansk, Recordarles tal vez por qué, porque a los rusos, allí en Kupiansk, los restos de los rusos simplemente fueron pulverizados hasta convertirse en átomos. Pero ayer le informaron a Putin sobre la completa captura de Konstantinovka. Y hoy por la mañana, el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa declaró a la agencia TASS que los combates en Konstantinovka continúan. ¿Y cómo es que les sale así? Y otra noticia interesante. Los analistas militares calcularon que el bombardeo masivo a Ucrania el 2 de julio costó a los rusos 600 millones de dólares. Es decir, en una sola noche gastaron 600 millones de dólares, para ser exactos, 653. En Rusia, estuve investigando, hay un fondo estatal llamado Khrushchev Dobra, Círculo de la Bondad. Este fondo estatal se encarga de aprobar solicitudes para operaciones de niños enfermos. Así que, si tomamos el costo promedio de una operación, con esta suma que el dinero que los rusos gastaron en bombardear Ucrania podría haberse utilizado para realizar operaciones a 15.000 niños rusos necesitados. Es decir, en vez de eso, Putin mató a 30 personas en Kiev cuando podría haber dado una oportunidad a 15.000 niños rusos. Son cifras aterradoras, pero muestran claramente lo enfermo que está. Él gasta 650 millones en matar ucranianos, mientras que a los niños prorrusos nadie los mata. Nadie piensa en eso.
Es decir, esto demuestra cuánto le importan los rusos. Mientras tanto, Ucrania sigue destruyendo metódicamente la infraestructura petrolera y gasífera rusa. Hoy se ha atacado los terminales petroleros en San Petersburgo. Está ardiendo el mayor terminal petrolero del Báltico. Veamos lo hermoso que es esto. Hermoso. Se registraron varios impactos a la vez, creo que lo han visto en estas imágenes. En el territorio de este terminal hay 21 tanques para almacenar productos petrolíferos. Por supuesto, las autoridades locales informaron que derribaron todo. Ellos siempre usan la misma formulación clásica. Dicen, derribamos todo, pero por alguna razón está ardiendo. Ahora lo apagaremos todo. En fin, todo esto son restos. Me sorprende. ¿Para quién cuentan que derribaron todo? Bueno, ahí están. Los rusos graban, lo suben a internet, está ardiendo, todo está en llamas. Es decir, los habitantes de San Petersburgo ven todo esto desde sus ventanas. Así que entiendo a quién se lo cuentan. Todo esto es para los habitantes de otras regiones que al parecer no usan internet. Ahora Putin volverá a salir y dirá, como aquella vez en el foro de San Petersburgo, que es carbón que está ardiendo, que el carbón se incendió. O sea, aquí claramente están ardiendo los depósitos, pero Putin les contaba a todos que era carbón lo que se quemaba. Y justo hoy, cuando estaba mirando el mapa de ese puerto, me cayó la ficha. ¿Por qué dijo Putin en ese momento que era carbón lo que se quemaba? Una parte del gran puerto de San Petersburgo, donde justamente se cargan productos petroleros en los tanqueros, históricamente se llama Bahía del Carbón. Es decir, así está marcada en los mapas, o sea, justo en la orilla de la entrada a esa bahía están esos mismos depósitos que se están incendiando. Y cuando fue el ataque anterior, se incendiaron los depósitos, se incendió la terminal, le informaron eso o que el incendio en la Bahía del Carbón y este Botoxopiteco sumó 2 más 2. Bahía del Carbón, entonces, ¿qué puede estar ardiendo en la Bahía del Carbón? Por supuesto, carbón. Es decir, recuerden, él mismo en el Foro Económico de San Petersburgo dijo, sí, no pasa nada grave. Ahora en la Bahía del Carbón, el carbón se quemará y ya está. O sea, ¿entienden en qué realidad vive él? Pero la terminal no es todo. Los operadores del primer centro independiente de fuerzas de sistemas no tripulados atacaron el principal punto de base de la base naval de Leningrado de la flota del Báltico. Kronstadt. Pronto lo sabremos. La vez pasada, allí resultaron dañados barcos importantes. Creo que esta vez también. Hoy Madiar escribió que continúa la operación Moscú caerá, calculada fríamente y de manera matemática. Y eso tampoco es todo. No solo Moscú y San Petersburgo tienen problemas en la Crimea ocupada. Los rusos ya no tienen solo grandes, sino colosales problemas. En los primeros 3 días de este mes, 25 subestaciones eléctricas quedaron fuera de servicio en Crimea. Con cada ataque, la Crimea ocupada se convierte en una carga cada vez más costosa y pesada para la calva chupacabras. Y además, Crimea se vuelve cada vez menos apta para la logística militar. Veo periódicamente comentarios en las redes sociales donde preguntan sobre la evacuación y cuándo la anunciarán, si la anunciarán o no. Nunca nadie la va a anunciar. Esto es la Federación Rusa, es decir, allí nunca dirán, eso es todo, recojamos nuestras cosas y pongámonos las zapatillas. Se llevarán los documentos, se llevará la dirección, y los agentes de seguridad serán los primeros en huir, los agentes de seguridad y los militares. Así como la flota del Mar Negro fue la primera en huir, así después huirán todos los demás. Algunos de los recién llegados también escaparán. De hecho, los que son más inteligentes ya están saliendo ahora mismo. Es información comprobada. Más de un conocido me ha escrito sobre esto, que sí, algunos ya se están yendo. Bueno, y los demás seguirán publicando fotos de playas vacías, contando lo maravilloso que se ha vuelto todo hasta el último momento. Y luego los propios rusos podrían perfectamente volar ese puente de Crimea si no lo hacemos nosotros antes. Para que lo entiendas, cuando los rusos huyeron de Jersón, nadie pensaba en los traidores allí. Esos traidores luego se dispersaron solos por las estepas.
y los ucranianos están realizando una verdadera hazaña a pesar de la superioridad numérica del enemigo, ofreciendo una resistencia feroz al ocupante. En cada emisión tenemos una colecta importante para las fuerzas de defensa de Ucrania. Hoy continuamos recaudando fondos para drones para nuestros paracaidistas. El séptimo cuerpo de reacción rápida de las tropas aerotransportadas que combate al enemigo en uno de los frentes más calientes, cerca de Pokrovsk. Los soldados grabaron un mensaje en video para ustedes. Por favor, véanlo. Бажаю міцного десантного здоров'я. 7-й корпус швидкого реагування ДШВ б'є ворога на найгарячішій ділянці фронту під Покровськом. Ми нарощуємо наші спроможності по ударам на оперативно-тактичну глибину. Закуповуємо станції, зв'язок для розвідувальних та ударних дронів. Разом з глядачами каналу Бориса Тізенгаузена відкриваємо збір на Middle Strike 7-го корпусу. Наша мета – 1 мільйон гривень. Слава Україні! Слава ДШВ! Ayudemos a nuestros paracaidistas. El enlace para donar está en la descripción de este video. Y, por supuesto, si de repente están viendo en otro canal, siempre hay un código QR que también lleva a la colecta. Middle Strike es una clase de drones militares de ataque de alcance medio, con los que nuestros paracaidistas destruyen la logística, los almacenes, los cuarteles y los sistemas de defensa aérea del enemigo. Y por cierto, hace poco me entregaron parches de nuestras brigadas a las que ayudamos, de la 60ª, de la 42ª y de la 101ª también. Así son ahora, ocuparán su merecido lugar en nuestra pared como hacen ahora estos jóvenes. Vamos a hacer un efecto especial. Miren, así, ¿ven? Yo todavía soy ese especialista de mamá en efectos especiales, pero todo salió bien. Continuamos con nuestro programa. En la Duma estatal rusa declararon que las autoridades están ocultando una crisis de combustible a gran escala. Según la diputada Nina Astanina, alrededor de 1/3 de las capacidades de refinación de petróleo han quedado fuera de servicio. El sector agrícola ya está experimentando una aguda escasez de combustible diésel y a futuro esto podría llevar a serios problemas en la producción de alimentos. Vaya, eso sí que es fuerte. ¿Y eso qué es? ¿A alguien por ahí se le ha soltado la voz? ¿A quién se está dirigiendo esta diputada Astanina? Por cierto, es del Partido Comunista. Quizás ahora también diga que hay que terminar la guerra. Quizás se está dirigiendo a Putin. No, su reclamo es exclusivamente al ministro de Agricultura y al viceprimer ministro correspondiente. Ni una palabra sobre Putin ni sobre la guerra. Y además les recuerdo que esta Astanina dirige el Comité para la Protección de la Familia en la Duma estatal. Fue ella quien declaró recientemente que si se aprueba la ley para combatir la violencia familiar, entonces en Rusia dejarán de casarse por completo. Porque entonces los hombres rusos tendrán miedo de golpear a sus esposas e hijos, o mejor dicho, tendrán miedo de la responsabilidad por ello. ¿Y para qué sirve un matrimonio así si no se puede golpear impunemente a la esposa y a los hijos? Esta es la diputada Astanina del Partido Comunista. Pero, ¿saben? Los rusos ni siquiera se imaginan aún en qué les va a resultar esta guerra. El otoño. ¿Qué significa todo esto en la práctica? En la práctica, si los productores agrícolas no reciben combustible ahora y ya no están recibiendo una cantidad significativa, surgen problemas con la cosecha. Es decir, con la recolección de heno, el transporte de forraje, el funcionamiento de la maquinaria agrícola en general. Ahora mismo, los agricultores de varias regiones rusas ya se quejan de que no tienen con qué segar el heno. Simplemente no hay combustible, es decir, si ahora no recogen la cosecha, se perderá. Y sin heno no habrá suficiente cantidad de forraje, lo que posteriormente llevará a una reducción en la producción tanto de carne como de productos lácteos. Es decir, los rusos ni siquiera se imaginan que esta guerra ya está provocando un aumento bastante serio de los precios este otoño. Y yo, saben, seguía esperando cuando los cortesanos aduladores empezarían a elogiar la crisis del combustible, que esto es casi una bendición, y ya empezó. Uno de los funcionarios rusos más desquiciados, probablemente el más desquiciado miembro de la Academia de Ciencias de Rusia, el ex jefe sanitario de la Federación Rusa, Gennady Onishchenko, declara que los rusos, cito, deben ver las consecuencias positivas de la crisis del combustible. Es decir, según Onishchenko, la crisis del combustible es algo bueno.
El aire se limpia, los rusos empiezan a caminar más y gracias a eso su salud mejora. Es increíble cómo aún no se le ha ocurrido. Así que entiendo que cuando empiecen los problemas con los alimentos, tendrá otra carta bajo la manga, o sea, contará allí sobre los beneficios del ayuno. Los ingresos han disminuido, todos comen menos, no hay alimentos, puros beneficios. Ayunar es saludable. Este Onishchenko está completamente desquiciado. Incluso si Putin lanza una bomba nuclear sobre Moscú o Voronezh, él hablará de los beneficios de la radiación para los rusos. Sinceramente, le deseo a ese Onishchenko y a otros monstruos que justifican esta guerra para que, cuando de repente necesite urgentemente atención médica, no llegue la ambulancia. Y que por teléfono le digan que, siguiendo su consejo, ahora los trabajadores de la salud van a pie. Espere unas 4 o 5 horas como mínimo. Bueno, y ahora hablemos también de los beneficios de la crisis del combustible. Los rusos podrían discutir con Onishchenko, creo yo, y discutir en serio, casi apostando. En Rusia ya hay víctimas en esta guerra por la gasolina. Peleas, apuñalamientos y tiroteos en las filas para conseguir gasolina. Ahora esto es una realidad absolutamente rusa. Noticias de los últimos días. He preparado una recopilación. En una gasolinera de San Petersburgo, conductores se pelearon con cuchillo y pistola junto al surtidor. En Novosibirsk golpearon y apuñalaron a un conductor que intentó colarse en la fila. Un hombre atacó a una mujer en la fila para conseguir gasolina en Cheboksary. ¿Y por qué no están contentos, rusos? Pues Putin les habló de alguna Konstaninovka por ahí que ustedes nunca han visto, ni verán, ni visitarán. ¿Acaso no les reconforta hacer fila para la gasolina? ¿Esa misma Konstaninovka que en realidad no tomaron ni tomarán? Por cierto, los ucranianos han lanzado un entretenimiento interesante, un juego en línea. Entonces, en Rusia se han creado muchas tarjetas de combustible, es decir, tarjetas donde los propios conductores, al llegar a una gasolinera, indican si hay gasolina, si no hay, cuál es el precio, y así sucesivamente. ¿Entienden a dónde quiero llegar? Así que los ucranianos empezaron a marcar las gasolineras vacías en los mapas de Rusia, incluyendo Moscú, como si estuvieran llenas, y las llenas como si estuvieran vacías. Es decir, esto lleva al caos. Los conductores cruzan toda Moscú hacia una gasolinera donde, según el mapa, hay gasolina, pero en realidad no la hay. En realidad. Y por supuesto esto enfurece a los moscovitas, enfurece a los rusos. Entré en uno de esos mapas. Allí realmente se puede cambiar todo, solo hay que entrar usando una VPN. Hoy, por cierto, una de las aplicaciones a las que entré para practicar, donde está Benz.ru, se llama así. Durante una pausa técnica ya se notaba que se dieron cuenta de que los ucranianos estaban ayudando. Y un poco más de estadísticas interesantes. Los drones ucranianos ya han dejado fuera de servicio el 42% de la capacidad de refinación de petróleo de la Federación Rusa. Eso lo afirma nuestro Estado Mayor y nuestros drones continúan su trabajo. Otra noticia para los rusos que funcionará al revés. Ahora les explico por qué. El vicepresidente del Banco Central de la Federación Rusa, Sabotkin, calificó de absurdo hablar sobre una posible congelación de los depósitos de los rusos. Según él, eso es imposible bajo ninguna circunstancia. Calificó la situación con la gasolina en el país como un shock temporal. De la oferta, ven, para que nadie entienda nada. Shock de la oferta, rusos, no se preocupen, todo está bien. Bueno, si en el Banco Central ya empezaron a decir que bajo ninguna circunstancia van a congelar los depósitos, eso significa que seguro los van a congelar. No en vano Nabiullina quiere zafarse, huir, pero no lo logra. Se nota que no quiere cargar con ese peso la congelación de los depósitos de los rusos. Lo más interesante es que este vicepresidente se delató a sí mismo. Es decir, en una entrevista dijo que la congelación de los depósitos es absolutamente imposible y al mismo tiempo mintió descaradamente sobre la situación con la gasolina. O sea, si miente prácticamente en una sola frase, ¿cómo se le puede creer? Creo que después de estas palabras, los rusos empezarán a retirar sus depósitos aún más rápido. Eso sí les da tiempo. Bueno, también se supo que, por ejemplo, en la región de Krasnodar quieren prohibir la venta de combustible en bidones. ¿Saben por qué?
para que los peregrinos de la gasolina de Crimea no vengan y no se abastezcan. Ay, 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 qué feo resulta. Y decían que no abandonan a los suyos. En general, las noticias sobre la gasolina en Rusia son algo fuera de serie. Por ejemplo, el alcalde del distrito de Nizhne Ilimsk, en la región de Irkutsk, Pavel Berezovsky, instó a los habitantes a dejar de usar sus automóviles salvo en casos de extrema necesidad para que las reservas de gasolina duren hasta la llegada del próximo lote de combustible. Simplemente son noticias fantásticas de un país petrolero. Entonces, ¿qué esperan? Enganchen ya a Lavrov, que está ahí sin hacer nada. Medvedev escribió que, tras el levantamiento de la prohibición de desplegar armas nucleares en su territorio, Finlandia pasará a estar en el mapa de objetivos del armamento nuclear ruso. Cada quien habla de lo suyo, ¿no? Medvedev habla de Finlandia, o sea, consiguió una caja de Finlandia en promoción y ahora se la pasa escribiendo publicaciones. Por cierto, Medvedev fue en representación de Rusia a la ceremonia de despedida del Ayatolá Yamenei, y por lo visto ya en el avión se echó un trago. Grabó alguna entrevista en el avión. Por supuesto llevaba su bidón y así llegó allá. Por lo que entiendo, ya estaba bastante borracho. Por cierto, Zelensky respondió a Putin, obviamente sobre la verificación de su declaración sobre la toma de Konstantinovka, y dijo lo siguiente. Es decir, si Konstantinovka está ahora bajo control ruso, entonces probablemente Putin no tendrá problemas en reunirse conmigo y encontrar una solución para que la guerra finalmente termine. Bueno, está claro que es de papel, de búnker, esa basura no irá a ningún lado. Entonces, ¿para quién es todo este espectáculo de que Putin supuestamente fue a la zona del frente? Incluso en Rusia, en algún lugar allá, en lo más profundo, cuando ese calvo ridículo llega a alguna ciudad rusa, sueldan las alcantarillas y les prohíben a los rusos acercarse a las ventanas. Él ni siquiera va ya a Sochi, donde tiene su residencia. Ahí hay un búnker, probablemente con 50 pisos subterráneos. Incluso tiene miedo de ir allí por los drones y los misiles. ¿Quién realmente cree que él de verdad llegó a algún puesto de mando? Bueno, eso es ridículo. Y ustedes, amigos, cuídense, cuiden a sus seres queridos. Suscríbanse a este canal, no lo olviden, y vamos a ayudar a nuestros paracaidistas. El enlace para donar está en la descripción de este video. Que tengan todos un buen día y gloria a Ucrania.